María Purísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué recriminación la que le hace Jesús cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Ven ya como en la palabra de Dios describe lo que es una posesión, o vamos a llamarle cuáles son los síntomas cuando el demonio ataca a esa persona o cuando esa persona queda posesa. Es muy gráfico. El Evangelio de San Marcos, con respecto a los otros evangelios, es muy descriptivo. Y fíjense, prácticamente hace una descripción de los síntomas. Dice: cuando el demonio se apodera de este niño que tenía un espíritu mudo, sordo, dice, lo hace echar al suelo, lo tira al suelo, cae, le hace echar espuma. Ahora imagínense ese espectáculo que estaban viviendo allí, ¿no? Le crujen sus dientes y queda rígido. En muchos de esos casos, cuando las personas son atacadas por el demonio, ¿se acuerdan que una vez habíamos visto dos clases de demonios? A ver, vamos a así repasamos. Los apertis. Aperti, que significaba que son los abiertos, que son locuaces, que hablan, ¿no? En el Evangelio también vemos, ¿no? Cuando una persona posesa empieza a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazareno? Tú has venido para acabar con nosotros. Sabemos quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Y Jesús lo reprende y le dice: ¿cuál es tu nombre? Son locuaces, hablan. ¿Y qué le dicen? Nosotros somos legión, la legión de demonios que estaba poseyendo. Esos son aperti, se le llaman aperti, algunos de monólogos le dicen así porque hablan mucho. En este caso vemos otro tipo, lo agrupamos en otro. Era un espíritu, dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, poseído de un espíritu mudo. ¿Y cómo le llamamos? Clausi. Son cerrados, no hablan prácticamente, quedan en un estado catatónico. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos que cuando cae le empieza a salir espuma por la boca, le crujen los dientes y queda rígido. Pero prácticamente este tipo de demonios no hablan prácticamente. ¿Se acuerdan que yo les decía que son a veces los más difíciles de poder expulsar? Porque uno en estos que son locuaces, como la mentira tiene patita corta siempre, el demonio termina pisando el palito solo, pero esto no te da ninguna pista. Entonces tenés que estar orando. Y cuando los discípulos mismos terminan el Evangelio, qué lindo decir: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús, ¿qué le dice? Esta clase de demonios se expulsa solamente con la oración. Mamma mía. En el fondo Jesús le dijo: ustedes no rezan lo suficiente, o no rezan. Me tocó una vez en Salta, una experiencia que fue muy fuerte en el Cerro de la Virgen, en la ermita de la Virgen. Éramos 7 curas. 7 curas, mamma mía, un desastre realmente. Uno peor que otro, porque nadie sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces empezaban todos empezamos de atrás para adelante, todo al revés, todo lo que no se tiene que hacer se hacía realmente. Ahora, cuando la inutilidad humana, cuando nuestra inutilidad es grande, la asistencia divina no se hace esperar. Me acuerdo una hora en el cerro ahí, en la ermita, de este muchacho que estaba padeciendo justamente una influencia del maligno, y para mí fue tan bello, ¿no? Tan hermoso el momento en que entra María Livia a la ermita de la Virgen. El muchacho estaba con los ojos cerrados, ¿no? Y estaba como pseudo convulsiones, pero en el momento en que entra se tranquiliza, no puede ver quién estaba viniendo, ¿no? Pero yo calculo que en ese momento estaba la Virgen, ¿no? Que la Virgen se hacía presente en ese momento. Cuando nosotros somos inútiles, mis queridos hermanos, Dios siempre nos asiste con su gracia, ¿no? Todos los
apóstoles no podían con uno. Viene Cristo, que es el dueño de todo, es el Señor de los señores. Y fíjense en el poder de la palabra de Dios, una palabra que siempre es viva y eficaz. Lo repetimos una y mil veces, pero pocas veces lo creemos, que la palabra de Dios tiene vida, que es vida para nuestra vida. Y fíjense la fuerza que tiene la palabra de Dios, la autoridad que tiene la palabra de Dios, que Cristo da una orden, solamente una orden, y lo que Cristo dice, eso se produce. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Lo que dice, lo hace. Lo vemos en el libro del Génesis, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios pone orden a ese caos, y dijo Dios que exista la luz. ¿Y qué dice la palabra? Y existió la luz, ¿no? Y hacía cada orden. Cuando Dios pronuncia una palabra, esa palabra es una palabra eficaz, produce lo que dice, o hace lo que dice. Y fíjense, cuando Cristo ordena, dice la palabra de Dios, que Cristo increpó al espíritu impuro y le da una orden: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. Y ahí termina el Evangelio de San Marcos, el signo de esa liberación completa. Dice la palabra de Dios que el demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él dejándolo como muerto. Muchas veces, ayer o antes de ayer me preguntaba el padre: ¿y uno cómo sabe que una persona ha sido totalmente liberada, no? Uno de los signos, uno de los síntomas de esa liberación puede ser eso, ¿no? Un fuerte grito, ¿no? El año pasado en San Antonio de Arredondo, había gente aquí del Uruguay que tuvimos un retiro de discernimiento y de liberación, y había una persona que ya hacía unos meses que se estaba orando por esta persona, y durante la misa, en un momento, esta persona que padecía terriblemente espiritualmente, durante una plegaria de liberación, un grito, ¿no? Y la persona después dice: padre, aquí ya fue la liberación. Y decía que experimentaba como si algo, como si una bestia de adentro del cuerpo que se resistía a ir, saliera a través del grito. Nunca más a través de la oración, nunca más tuvo esas influencias del mal espíritu. Pero vemos, Cristo es lo que le recrimina, y es a través de esto que nos enseña la importancia, no me voy a cansar de repetirlo, mis queridos hermanos, la importancia, qué importante es orar, porque orar es hacerlo presente a Dios. Y cuando yo lo hago presente a Dios en mi vida por medio de una oración sincera, cuando yo lo hago presente a Dios en mi hogar, orando en familia a través de una oración sincera y perseverante, en la comunidad, en tu grupo, en mi grupo, es cuando se manifiesta el poder de Dios. Muchas veces las enemistades, como dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, las rivalidades, las discordias. ¿Qué son las rivalidades? ¿Quién es mi rival? Antiguamente, cuando peleaban dos enemigos, dos pueblos enemigos, lo hacían a la vera de un río. Rival es el que estaba del otro lado de la ribera. Y es ahí cuando se trenzaban los enemigos en combate, en una lucha. Cuando yo puedo descubrir que mi prójimo no es mi rival, sino que es mi hermano dentro de la iglesia, eso lo puedo descubrir solamente a la luz sobrenatural de la fe. Cuando estamos en discordia, cuando no nos entendemos, pongámosle la firma que no estamos orando lo suficiente. Y las discordias vienen porque justamente nos empezamos a distraer en pequeñeces
en vez de dejar de mirar a Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar los defectos del prójimo, es ahí cuando vienen las rivalidades, cuando vienen las discordias. Discordia, ¿qué significa? No hay sintonía en el corazón, no hay coinonía. Entonces nos peleamos por cualquier cosa. Aquí en nuestra comunidad no, pero nos peleamos a ver porque vos encendiste la vela y a vos no te tocaba encender la vela, porque para rezar el rosario vos tenías que ser de la guardia de honor. Si no sos de la guardia de honor no podés rezar el rosario. Y si vos no practicaste la lectura, vos no podés leer la lectura. Entonces empezamos a pelearnos por estupideces, ¿vieron? Por estupideces. Y somos instrumentos de Satanás. Como digo bien, acá en nuestra comunidad no pasa, ¿no? Entonces nos peleamos y por estupideces. Y a veces entre los curas nos peleamos. Lo más triste que es eso. Y por estupideces lo más triste. Cuando nos estamos peleando por esas estupideces es porque estamos empezando de dejar de mirar a Jesús. Por eso, frente a la importancia de la oración que Cristo remarca hoy, decía San Alfonso María de Ligorio esto que yo no me canso de repetirlo porque es una verdad. Dice, quien ora se salva, quien no ora se condena. Es así bien simple. Orar es hacerlo presente a Dios. Entonces no dialoguéis con el mal. A veces cometemos ese error. Yo el primero, dialogar con el mal. No le hagas caso frente a los ataques. En todo caso, cuando te ataquen, a ver, me parece que tenemos que rezar juntos un poco más. Y dejar de pelearnos también en nuestra comunidad, ¿no? Por estupideces. Con respecto a esto que acabamos de escuchar, vuelvo a decir porque pueden surgir preguntas. Veo que muchos han entendido bien, lo felicito. Qué bueno, qué bueno. Preguntas sobre estos. El otro día me preguntaron, ahora hablen ahora o callen para siempre. Ya que tomamos este tema que no lo habíamos concluido. Sí, lo habíamos concluido. Venían los ángeles. Ya habíamos terminado, venían los ángeles. Ah, bien. De lo que habíamos hablado del discernimiento, ¿se acuerdan? Bien. ¿De eso había alguna pregunta? No. ¿Dónde está? El que la otra vez me dijo, padre, no contestó las preguntas. Sí, Pero no es diferente a esto. Es diferente a lo que dice el Evangelio. El Evangelio, bien. A la oración. Cuando yo vivo sola, ¿no? Sí. Yo rezo sola. Bien. O de repente hago algo con mucho amor y lo transformo en oración. O rezo, a veces me acuesto muerta y no recé, pero bueno, con la Biblia al lado y todo. Eso es una forma de orar también. Sí. Ahora, cuando hay un problema o algo familiar o algo, llamo a mis 4 hijas y hacemos como la oración en cadena a tal hora, todos juntos, a mi mamá. Por lo general, eso cuando estoy en comunidad o sola. Yo quería saber si el valor de rezar sola es valedero también. Sí, nunca rezas sola. Cuando tú rezas, toda la iglesia está orando contigo también, ¿no? Cuando escuchamos la radio, por ejemplo, o la misa por radio, si tú supieras en un radio oriental, bien. Y uno está, lo escucho siempre, me estoy trabajando. Y estás ahí, estás metida en eso, estás también orando. Es una forma de orar. Es una forma de orar. Ahora, no quita la oración comunitaria o la oración por radio, que muchas veces se ora. Hay gente que está enferma y que es de una gran utilidad, ¿no? Pero no quita ese momento de encuentro, de intimidad, ¿no? A solas con Dios, como dice la palabra de Dios. Cuando tú quieres orar, ve a tu cuarto, cierra tu puerta, ¿no? Y ora a tu Padre que está en el cielo. Y tu Padre que está en el cielo, Él te escuchará, Él te bendecirá. Es un momento de gran intimidad, ¿no? Nosotros oramos personalmente y esa riqueza que nosotros recibimos de ese encuentro con el Señor a solas también se potencia o se fortalece en la oración comunitaria, en la oración con los hermanos. Por eso que es importante aquellos que no están integrando algún tipo de comunidad o grupo de oración, de orar en comunidad, ¿no? Fuera de la Eucaristía, que es la oración por excelencia,
La oración por excelencia es la Eucaristía, pero a veces hay pequeñas comunidades donde yo necesito fortalecer mis vínculos en torno a la palabra. Hay distintas maneras de orar, grupos de oración, grupos carismáticos, grupos del Rosario, grupos del Padre Pío, no importa qué tipo de oración o espiritualidad, pero necesitamos comunidades, en algunos lugares le llaman células, ¿no? O grupos, donde yo me reúna para compartir mi oración con mis hermanos. Pero lo importante es esto, una cosa que tú escuches por radio, que me parece estupendo, pero no quita ese momento de intimidad a solas con Dios. Porque en ese momento de intimidad la oración justamente es un ida y vuelta. Yo hablo a Dios, pero Dios también está deseoso de hablarme al corazón. Entonces es en ese silencio donde, en esa intimidad con Dios, donde yo puedo percibir la voz de Dios, de un Dios que me habla. Mucha gente dice, Padre, Dios no habla. Dios habla. Es que nosotros, tú y yo, hemos perdido la capacidad de oírlo. Pero Dios habla. Padre, ¿cómo habla Dios? Dios habla en el silencio del corazón. Dios habla. Su palabra es palabra de vida. Padre, ¿cómo sé que Dios está hablándome? ¿Y cómo sé lo que es mío y lo que es de Dios? Eso es lo que hablábamos al comienzo de este seminario de crecimiento. El discernimiento. Las reglas de discernimiento, ¿no? Cuando hablamos del buen espíritu, lo que proviene directamente de Dios, según San Ignacio, lo que es sobrenatural, o de aquello bueno que Dios ha puesto también en mi corazón, ¿no? A lo que proviene del mal espíritu, o del demonio. ¿Clarito? Sí. Padre, yo había hecho una pregunta por escrito. Una pregunta por escrito, ¿te animas a hacerla? Sí, por favor. Me viene a la mente Sí. hacerla personalmente. Sí. Mi duda es en el caso de la oración también, como planteaba la compañera en mi casa, es que si tiene que ser en voz alta, haciéndola sola, o puede ser en silencio, teniendo en cuenta lo que he oído aquí, que el demonio ve pero no escucha. Seguro. Entonces me dio la duda si esa oración en silencio tiene el valor que yo pretendo. Sí, tiene todo el valor, porque en la oración es a Dios a quien nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, una de las maneras de orar es lo que llama la oración vocal, la oración mental. Eso está en el catecismo de la Iglesia Católica, las distintas formas de orar, ¿no? La oración mental, la oración vocal, las distintas formas de oración, de petición, de alabanza, de acción de gracias. El demonio no puede, ¿cierto? No puede leer los pensamientos. Por eso las renuncias las hacemos en voz alta, pero cuando yo rezo, aunque sea con el corazón, porque no puedo emitir palabra alguna, Dios está escuchando allí. Dios está escuchando. Bien. Cuando dice, por ejemplo, cuando dos o más están reunidos orando, yo estoy entre ellos, y si uno ora solo, Nunca oramos solos. yo pongo la radio y la gracias a Dios hasta ahora. Siempre estamos, donde hay un bautizado está toda la iglesia. Donde uno se dirige a Dios, quizás lo que está hablando es la fuerza de la oración en comunidad. La oración en comunidad nos ayuda a crecer muchísimo. Mucha gente se estanca porque no sabe orar. Hoy faltan maestros de oración. No sabemos orar. La gente piensa rezar, que no está mal, que es una manera también de oración, pero uno puede dar un paso más. La oración del corazón, que eso es importante, lo que brota del corazón. Y a veces, es cierto, sabemos recitar, pero nos cuesta orar o compartir la oración. Entonces uno aprende a orar escuchando al hermano cómo se ora. Gracias. Bueno, última pregunta. Sí, Alejandra. Sí, mirá, ¿se acuerdan? Hablamos de las puertas de entrada, pero a veces puede pasar, los ataques espirituales todos lo tenemos en menor o mayor grado en nuestra vida. Cuando uno más se acerca a Dios,
sobre todo el maligno busca algo que yo le llamo el terror nocturno, al comienzo, sobre todo en la vida espiritual, cuando uno se está acercando a Dios. No sé si les ha pasado, pero muchos casos de consulta, gente que experimentan que mientras están no durmiendo totalmente, porque no están dormidas, ni siquiera están, ni dormidas ni despiertas, en un estado de semivigilia, experimentan una presencia realmente que los aterroriza, que los paraliza. No sé si les pasó alguna vez. Algunas caritas hacen así. Justamente muchas veces pasa eso porque el demonio como que quiere asustar. Y a veces en gente que tiene una vida de interior muy fuerte, muy importante, hasta a veces en religiosas que vienen con esa situación, ¿no? Hay que tener miedo. El mal busca amedrentarnos, busca asustarnos. Si alguna vez les ha pasado, y si no les ha pasado, bendito sea Dios. Padre, y si me pasa alguna vez, primero no asustarse, empezar a rezar. Cuando uno empieza a rezar con el corazón, Dios se hace presente, y cuando Dios se hace presente, el mal huye. Pero a lo largo de nuestra vida, querida, vamos a tener que pelear siempre. Vamos a estar sometidos muchas veces también a pruebas, a tentaciones, a perturbaciones. Me ha tocado muchas veces, por lo menos 3 casos que yo recuerde, de religiosas, de monjas, mujeres consagradas a Dios. Y una vez me decía una de las hermanas carmelitas en Salta, dice: Padre, a veces Dios ha permitido eso en algunas religiosas, porque Dios, a través de la humillación, no porque haya cometido algún pecado esa hermana, quiere hacerla crecer en la virtud de la humildad, ¿no? Porque eso verdaderamente humilla. Y en ese designio de Dios tan misterioso, Dios a veces permite eso para un bien mayor. Bueno. Acompañado del martirio físico. Bueno, hay personas que han padecido eso también, ¿no? Santos, el martirio, más que el martirio, las vejaciones, ¿no? Muchos santos han padecido eso, entre ellos muy conocido, casi contemporáneo, Padre Pío, que recibía ataques, vejaciones, golpes, justamente del mal espíritu. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué? Porque era un hombre que evidentemente le arrebataba muchas almas al demonio, y Dios lo quería usar como instrumento. Aquellos que han visto la película de Padre Pío, ¿no? Como el demonio intenta disuadirlo para que deje el sacerdocio, que es algo demasiado grande para él, pero él persevera, y eso le da más rabia al demonio, ¿no? Y Dios permite en esa purificación hacerlo humilde también a este siervo de Dios, que realmente hoy no cabe duda es uno de los santos de mayor veneración y a quienes más se le invoca. O sea que ese tipo de vejaciones es para Dios permite para hacerlo crecer en la humildad, ¿no? Mientras más humildes seamos, más grandes somos a los ojos de Dios. Si uno quiere ser verdaderamente santo, mis queridos hermanos, muchas veces va a pasar por la humillación. Si tú quieres ser grande delante de Dios, y tenés que pasar por la humillación. Si no, cuanto más humillado seas, y bueno, más grande vas a ser a los ojos de Dios. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.